train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de mayo. Así que prepárate un cafecito y relájate o coge tus productos de limpieza y ponte a limpiar conmigo. Antes de empezar me gusta hacer una lista con todas las tareas que quiero realizar. Me ayuda a ser más productiva, a no olvidarme nada y personalmente creo que no hay nada más satisfactorio que ir tachando tareas de una lista. Lo primero que voy a hacer hoy es aspirar bien el colchón con el aspirador antiácaros, pero como veis tengo un montón de bolitas que le van saliendo y quedan fatal, así que las voy a quitar con el quitapelusas eléctrico. Este aparatito es una maravilla y va genial para tapicerías, ropa, colchones, se carga con USB y la verdad es que es adictivo. Solo hay que ir pasando el quitapelusas y todo lo que va recogiendo se queda dentro, después se vacía y ya está. Pero si no tenéis este aparato y no lo queréis comprar, os doy un truco para que podáis hacer lo mismo de forma muy económica. Solo tenéis que coger una cuchilla de afeitar, la más económica que encontréis en el supermercado. Yo tengo esta que utilizo exclusivamente para esto e ir pasándola por todo el colchón y ya veis lo fácil y rápido que quita todas las bolitas. En este caso las bolitas que vamos quitando se quedan en el colchón, así que después tenemos que pasar el aspirador para recogerlas. Ahora sí que voy a pasar el aspirador antiácaros por todo el colchón. También estoy muy contenta con este producto. Lo compré yo, esto no fue ninguna colaboración. Me habría gustado espolvorear bicarbonato por todo el colchón para hacer una limpieza más profunda, dejarlo actuar un tiempo y después aspirarlo, pero no me quedaba y no podía ir a comprar, así que simplemente pasé el aspirador. Pero os aconsejo que de vez en cuando hagáis lo del bicarbonato porque además elimina malos olores. Y tampoco tengo manchas en el colchón. En el caso de que las tengáis, os recomiendo que pongáis en un pulverizador vacío mitad agua oxigenada y mitad jabón lavaplatos a partes iguales. Con esta mezcla las manchas en el colchón se van súper bien. Solo tenéis que pulverizar sobre las manchas, dejar actuar 20-30 segundos y después frotar con un cepillo hasta que la mancha desaparezca. Y bueno, aquí podéis ver todo lo que ha recogido. La verdad es que este aspirador va de maravilla, sobre todo si tenéis alergias y mascotas en casa. Ahora voy a pulverizar por todo el colchón este eliminador de olores que compré en Ziman. Compré dos, este rosa y otro azul. A mí personalmente me gusta más cómo huele el azul, pero los dos huelen súper bien. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las puertas del armario que son de espejo porque mientras aspiraba el colchón vi que había alguna manchita. Y algo que siempre os voy a aconsejar es que si veis algo sucio lo limpiéis en el momento y no lo dejéis para después. De esta forma no tardamos nada, sin embargo si lo vamos dejando se va acumulando y después tardamos mucho más. Para cristales y espejos estoy utilizando el limpiacristales de Mercadona en aerosol, que ya sabéis que es mi favorito. Y una bayeta especial para cristales, que esto también es muy importante para que no deje pelusas. Lo siguiente que voy a hacer es sacar la funda nórdica y meterla a la lavadora junto con el protector de colchón y unas sábanas.
Siempre utilizo oxígeno activo o percarbonato. En este caso voy a usar percarbonato porque no me quedaba oxígeno activo, pero me gustan los dos productos. Lo añado en el tambor junto con la ropa y la diferencia principal entre los dos productos es que el oxígeno activo funciona también en agua fría y el percarbonato necesita agua caliente para que sea efectivo. Normalmente separo por colores, pero como hoy he mezclado algún color, para mayor seguridad voy a poner una toallita de estas antitransferencia de color que compro en Mercadona y así evitamos accidentes. Utilizo mi detergente habitual, el de ropa blanca y de color de Mercadona, que es mi favorito, me recuerda muchísimo al Ariel. Y de suavizante ahora mismo estoy usando el Flor, que es un clásico que nunca falla. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came away this drunk. Antes de seguir con la siguiente tarea del reto, voy a poner un poco de orden en el salón porque el sofá estaba todo patas arriba y la mesa de cristal estaba sucia. Saco todos los cojines y las mantas para poder pasar bien el aspirador por el sofá, que esto es algo que tengo que hacer todos los días. Y es que da igual que aspire cada día, siempre que paso el aspirador salen pelos y pelusas. Pero claro, es lo normal en una casa donde hay dos perritas. Hit the roof, auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose, there's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? Coloco bien los cojines, aunque esto dure un suspiro, porque no sé la de veces que lo hago al día, pero por muy poco que dure, para mí es primordial y necesario hacerlo. Es que cambia por completo el aspecto del salón, igual que una cama hecha en un dormitorio. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my. Antes de limpiar la mesa también le doy un repasito a la chimenea, que al ser de cristal también se le marcan muchísimo las huellas y como está delante de la ventana, pues con el reflejo siempre veo marcas y me da mucha manía, así que pues como os he dicho antes, cosa que veo, cosa que limpio y así aprovecho. Y ahora sí, guardo el mando que estaba por ahí en medio en su cajita, esta cajita de madera que es de Westwing, y limpio la mesa de cristal y con esto ya pasaríamos a la siguiente tarea. ¿Y cuál es la siguiente tarea? Pues mi peor pesadilla, que es limpiar esta lámpara del demonio, que es muy bonita, pero limpiarla es una tortura. Así que si estáis pensando en conseguir una, no lo hagáis, todavía estáis a tiempo de salvaros. Siempre pongo una toalla en la mesa para protegerla de toda la suciedad que pueda caer. Limpiar todas las lámparas y las bombillas era una de las tareas del reto de mayo. Las otras lámparas ya las había limpiado, pero me dejé esta para el vídeo. Y desde aquí a lo mejor parece que está limpia, pero ya os digo yo que no. Lo primero y muy importante es quitar las bombillas y proteger los casquillos con cinta de papel. Y cuando ya lo tengo todo así protegido, lo que voy a hacer es pulverizar por toda la lámpara una mezcla de agua, vinagre y unas gotitas de lavavajillas. Antes usaba el limpiacristales de Mercadona, el mismo que uso para los cristales y los espejos.
pero es un producto que huele muy fuerte y pues prefiero no usarlo, porque al final haciéndolo así es mucho más fácil y da el mismo resultado. Me refiero que prefiero no usarlo para esto, para cristales y espejos sí, pero para limpiar este tipo de lámparas hay que echar muchísimo producto y entonces huele demasiado. Lo siguiente que hago es darle a toda la lámpara con una bayeta húmeda y ya paso a la vaporeta para acabar de limpiarla en profundidad. El vapor elimina todo el polvo incrustado y además la deja muy brillante. De hecho, os grabé un vídeo con todos los usos de la vaporeta y se me olvidó poner este. Así que si tenéis este tipo de lámparas de cristal que son tan complicadas para limpiar, os recomiendo que utilicéis la vaporeta. Después la seco bien con una bayeta y listo. Eso sí, hay que tener paciencia porque lleva su tiempo. Se van cayendo piezas y bueno, la verdad es que es bastante engorroso. Sé que siempre lo digo, pero tengo ganas de cambiar la lámpara solo para no tener que limpiarla. Bueno, sí que la tendría que limpiar, pero la limpieza sería mucho más fácil. Esta pieza siempre me la desmonta mi marido porque se queda polvo entre las dos piezas, agua también de la vaporeta y ya que me pongo a limpiarla, pues la limpio bien. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, También limpio las bombillas antes de colocarlas. Esto es importante porque el polvo reduce la cantidad de luz que emiten, así que limpiarlas regularmente hace que den su máxima luminosidad. Y la verdad es que las bombillas son cosas que tendemos a olvidar a la hora de limpiar. Simplemente las limpio con una bayeta húmeda y después las seco. Y bueno, pues así ha quedado. La verdad es que no sé si se aprecia en el vídeo, pero ha quedado muy limpia y muy brillante, así que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Lo siguiente que hago es meter la ropa en la secadora porque la lavadora ya había terminado. Siempre lo hago enseguida para evitar que la ropa se arrugue demasiado. Y la siguiente tarea del reto que voy a hacer en este vídeo es ordenar y limpiar la despensa. No sé si a vosotros os pasa, pero por lo menos en mi casa la despensa, como es pequeñita, tiende a desordenarse con mucha facilidad, así que me gusta repasarla de vez en cuando para que no se desmadre demasiado. Así que lo saco todo, la limpio bien por dentro y después voy revisando todas las cosas para saber si hay algún producto caducado, en mal estado o lo que sea. Para limpiar la despensa por dentro estoy utilizando el multiusos de bicarbonato de Fabulosa que lo compro en Action. Quería comentar que la idea de los retos es que vayáis haciendo poco a poco, que un día hagáis una cosa, otro día otra. No hace falta que hagáis 4 o 5 cosas en un mismo día. Si queréis hacerlo, pues me parece perfecto. Pero no es necesario porque hay tiempo de sobra. Sí que es verdad que yo hago 4 o 5 tareas del reto en un mismo día porque hago un vídeo especial de ello, pero son cosas que yo no haría el mismo día si no hiciera estos vídeos, porque por ejemplo limpiar la lámpara de cristal ya me da muchísima faena y son muchas horas, entonces pues es una tarea que haría sola en un día pues como tarea especial. Es decir, además de la limpieza diaria de cada día, pues hacer una tarea extra que sería una tarea del reto. Pero bueno, que cada uno lo puede hacer como quiera. Simplemente lo digo para que no os agobiéis, que no lo tenéis que hacer todo en un solo día o en 4 o 5 días, que tenéis todo el mes. Y si un mes no has llegado, pues no has llegado, no pasa absolutamente nada. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out.
Y bueno, pues así ha quedado la despensa. A mí me gusta organizarla con cestas, botes herméticos y esta bandeja giratoria que la verdad es que va genial y es muy práctica. Otra de las tareas del reto era limpiar los armarios y cajones de la cocina por dentro. No los voy a hacer todos hoy y tampoco tenéis que hacerlo vosotros todo en un día. Lo ideal es hacer un día un par de cajones, otro día otros 2. Yo hoy voy a hacer el cajón de los cubiertos, que parece mentira que se ensucie tanto. Pero es que siempre tiene migas o alguna cosa, ni que cocináramos con el cajón de los cubiertos abierto o nos preparáramos un bocadillo aquí encima. A veces saco la bandeja y la limpio en el fregadero, pero es muy grande, ocupa mucho y es muy incómodo de limpiar ahí. Así que voy a pulverizar el multiusos por todo. Y primero voy a limpiar con papel para eliminar la suciedad más grande y después le doy otra pasada con multiusos y con una bayeta. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar puertas y zócalos. Para ello voy a coger este cubo plegable que va genial, agua caliente y le pongo un chorrito de lavavajillas. No mucho para que no haga demasiada espuma. Limpio con una bayeta bien escurrida y después la seco bien para que no queden marcas. A veces lo hago con una mezcla de agua y alcohol cuando quiero ir más rápido porque no hace falta secar, pero voy cambiando, me gusta hacerlo de las dos maneras. Si es necesario voy cambiando el agua y las puertas que tienen cristal las limpio igual. Al cristal le doy con la bayeta húmeda y después los seco y quedan perfectos. Aunque a veces los limpio con el limpiacristales de Mercadona y también quedan genial. Y las puertas lo mismo, no hace falta que las limpiéis todas en un solo día, podéis hacer un día 2, otro día otras 2 y así hasta que las completéis todas. Y mis zócalos son de madera y los limpio exactamente igual, con agua, un chorrito de lavavajillas, bayeta mojada bien escurrida y después los seco. Hay muchas personas que tienen zócalos blancos que dicen que no los volverían a poner en casa, no sé por qué, ya que yo los tengo desde hace 7 años y estoy encantada y por supuesto los volvería a poner. Creo que quedan súper bonitos y tampoco son tan complicados de limpiar. Y la última tarea de este vídeo es la limpieza profunda de la secadora.
Aprovecho para decir que he cambiado la secadora y estoy súper contenta porque la limpieza no puede ser más fácil. La que tengo ahora es una AEG con bomba de calor, esto tampoco es una colaboración y es nueva, así que está limpia, pero los mantenimientos y las limpiezas se tienen que hacer desde siempre. Lo primero que he hecho es vaciar el depósito de agua y ahora voy a sacar este filtro que es donde se quedan todas las pelusas de la ropa y lo voy a limpiar. Voy a sacar lo más gordo con la mano y después lo paso por debajo del grifo. Es importante ir quitando las pelusas de este filtro bastante a menudo, si no en cada uso, cada 2 o 3 usos, para el buen funcionamiento de la máquina y para que tampoco se obstruya el filtro de abajo. Y por supuesto, antes de volver a colocar el filtro lo seco bien. La secadora que tenía antes tenía un condensador abajo que había que sacar para limpiar y cada vez que había que limpiarla a fondo era horroroso. Os lo he enseñado en varios vídeos, así que tenía claro que la próxima secadora tenía que ser diferente. Esto es lo que os decía, en mi antigua secadora esta parte la tenía que sacar para poderla limpiar. Sin embargo, en esta simplemente abrimos esta tapa y esto de aquí, como veis, está muy limpio porque la secadora es nueva, pero simplemente pues tendríamos que o pasar el aspirador o una bayeta húmeda y ya está. Y de todas formas, esta secadora te avisa cuando tienes que limpiarlo, que eso es un punto a favor también, porque así no se nos olvida. En general estoy contenta con ella, lo que pasa que bueno, por tema de espacio la tuvimos que poner sin las patas y hace un ruido extraño, como unas vibraciones que no me acaban de convencer, así que no sé si la voy a cambiar por otra marca que sea igual el sistema, pero más bajita, porque esta, como veis, queda muy justa con la encimera, y al haberla tenido que poner sin patas, porque con patas directamente no cabe, el fabricante dice que ese ruido es por ese motivo. Y la verdad es que al estar en la cocina el ruido es bastante molesto, no lo hace siempre, así que no sé lo que voy a hacer. Pues nada, voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y hacer esas tareas que son un poco más pesadas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, que me ayudáis muchísimo, y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.